Les damos la bienvenida a todos los estudiantes del ciclo 2024 de la materia Historia Política Latinoamericana. Esperamos que sea de un recorrido nuevo de nuevos conocimientos y sabiduría, sobre todo en esta materia que pertenece al tercer año de la carrera de licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a cargo del profesor Alfredo Pérez. Soy el licenciado Antonio Gallardo. Tony, también lo estaré acompañando en conjunto con el profesor Alfredo Pérez en este primer cuatrimestre. Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Yo soy el profesor Alfredo Pérez y voy a ser el encargado de la materia Historia Política Latinoamericana. En este sentido quiero darles la bienvenida y decirles que vamos a estar abiertos a la posibilidad de recibir las consultas de ustedes por WhatsApp como mínimo todos los días. A más tardar voy a tardar 24 horas en darles la respuesta. Pero vamos a ver ahora una pequeña introducción de qué hablamos cuando hablamos de historia latinoamericana. Y en ese sentido tengo que hacer una introducción porque no han tenido muchas historias ustedes. Entonces tendríamos que hablar de las edades históricas. ¿Cuáles son las edades históricas? Bueno, tenemos la prehistoria, la historia antigua, tenemos la historia media, la historia moderna y la contemporánea. Y en esto estamos hablando de cuál es la que duró más tiempo, la prehistoria, que duró por lo menos 1.000.000 de años. Entonces nosotros en ese sentido vamos a ver la evolución del ser humano un poco y vamos a ver cómo analizamos al hombre prehistórico, al hombre de la prehistoria, ¿y qué sería la historia? Nosotros llamamos historia cuando aparece la palabra escrita y ahí aparece la historia de los hombres que está en los documentos y que está escrita, que no es la única historia y a veces, muchas veces, digamos, hay muchas interpretaciones variadas de esa historia. Pero en la etapa anterior, en la prehistoria, nosotros vamos a tener descubrimientos muy importantes del hombre que le van a hacer progresar mucho. Uno de ellos es la comunicación hablada, que les permite transmitir experiencias unos a otros y organizarse. Y ahí, digamos, vamos a hacer una distinción entre los diferentes tipos de organizaciones sociales y vamos a hablar de la primera organización social. Y la primera organización social, como todos los mamíferos, va a ser la familia. Entonces, eso cuando vamos a ver una introducción de eso y vamos a ver que el hombre en esa etapa, además de poder comunicarse con la palabra, va a fabricar herramientas o va a utilizar herramientas, la piedra, la madera, los palos, para sacar ventaja y alimentarse. En este sentido, también vamos a ver que en la primera etapa el hombre trabaja lo que es la piedra tallada, que son los pedazos de piedra, que obviamente, ¿cómo se dieron cuenta estos tipos para qué servía una piedra? Bueno, alguno de estos muchachos se cortó la mano o el pie con una piedra y se dio cuenta que esa piedra era filosa y hacía cierto daño y vio que era un borde de la piedra que servía para cortar. Entonces el tipo también aprovechó esto para despedazar algunos animales que él comía, chiquitos, que agarraba con la mano, una cosa así, pero va a funcionar un poco más y a partir de eso va a manejar diferentes herramientas de piedra que las utilizaba antiguamente para tirarle piedrazo a los depredadores o a algún bicho que quería matar y todo esto. Ya así vamos a tener esa primera hombre de la edad de piedra, que también es la que más dura, la edad de piedra tallada. Van a lograr muchos avances porque van a tener mejor alimentación y al tener mejor alimentación van a ser grupos más numerosos y ahí de la familia, que es la unidad básica, van a pasar a tener familias con un antepasado común, que son los famosos clanes, que todos tienen un tatarabuelo común y, bueno, y entre todos juntan mucha más gente y también
muchos más cazadores, porque los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres podían cazar o recolectar cosas cuando eran chicas, pero cuando podían tener hijos y tenían un hijo, tenían que gastar mucho tiempo en andar con los hijos y cuidarlos y llevarlos arriba, lo cual les impedía participar de la caza, pero participaban de la recolección de frutos y verduras y cosas que fuera posible, como ser huevos de animales o algunos cachorritos que encontraban por ahí. Eso, digamos, va a dividir un poco las cosas, pero también vamos a tener que los hombres van a aprender a cazar y van a salir en grupo los varones a cazar, los grupos de los chicos del clan. De esa antigua época nosotros guardamos por ahí los grupos de 5 personas, o 10, o 11, o 15, o 20, y nosotros vamos a reproducir ese sistema en los juegos que practicamos, como ser el básquet que juegan 5 personas, el fútbol que juegan 10, el rugby que juegan 20 o alguna otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque son los grupos de jóvenes que juntos practican el deporte, correr, usar la fuerza, lanzar más lejos, para ver la posibilidad de alimentarse. Bueno, esa es una de las cuestiones que vamos a ver, pero la vamos a dejar para después. Y después vamos a ver, cuando el hombre, digamos, el hombre no, las mujeres, que son las que hacen la parte de recolectar semillas y frutos, en el periodo que ellos son nómades, ellos van siguiendo el camino de los animales que ellos cazan y comen, entonces se van corriendo de un lado para el otro. Pero algunos se dan cuenta después de varios tiempos que donde ellos tenían el baño, que ellos, digamos, dejaban sus desechos lejos del lugar donde comían o dormían, en ese lugar, en los años siguientes, cuando llegaban y era la época de florecer, de la primavera y del verano, donde las cosas florecían, en esos lugares que ellos habían estado usando de baño, había mucho más amontonado los frutos y los vegetales que ellos comían. ¿Por qué? Porque la semilla no la podía digerir el estómago del hombre y la dejaba en el hogar. También en ese sentido se van seleccionando las plantas que tenían mayor cantidad de comida para ellos. Por lo tanto, llega un tiempo que algunos se dan cuenta y dicen, che, si nosotros juntamos estas cosas, acá nos podemos quedar. Cuando empiezan a hacerse cultivadores, el trabajo de una sola persona que cultivaba le daba alimento a 100. Entonces, esto permite que el grupo se quede en el lugar cuidando los alimentos y la reserva de alimentos que tienen, porque han tenido una buena cosecha. Y en ese sentido, se va a hacer el hombre sedentario. Y el hombre sedentario va después a inventar la escritura y otras cosas. Cuando inventa la escritura, comienza la historia. Y la historia, vamos a tener la historia de Egipto, la historia de Grecia y Roma. Entonces, todo esto que va a ser parte muy importante de nuestro acervo cultural, porque nosotros tenemos una cultura greco-latina y judeo-cristiana que proviene de pueblos de la Edad Antigua. Y en este sentido, también vamos a tener, digamos, el surgimiento del cristianismo, que también proviene de un rabino judío, cuando pelean contra los romanos y son derrotados. Ahí vamos a tener la creación del cristianismo, y a la caída de Roma va a comenzar la Edad Media, que va a dar muchas de las naciones modernas, de las cuales nosotros tenemos una herencia importante de muchas de ellas. ¿Por qué? Porque una de esas naciones modernas va a ser España, y España va a ser la que descubre el Nuevo Mundo, y también al descubrir el Nuevo Mundo va a comenzar la Edad Moderna. Y luego, digamos, con la Revolución Francesa va a comenzar la Edad Contemporánea. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir mirando y las vamos a ir viendo. Chicos, en este sentido yo les diría que si tienen algún libro de historia antigua, prehistoria o un resumen, que peguen un vistazo si tienen algo de información para cuando lleguemos a clase. Bueno,
Los esperamos, cualquier consulta nos dicen, a su disposición.